Hola a todos, hoy estamos en una nueva edición de ENSA, o mejor dicho, esto nunca debió salir al aire, con su anfitrión, yo, Shi. Y nuestro invitado no tan especial porque aparece seguido en este canal para ayudarme con mis videos. Pero en esta ocasión está aquí para ayudarme con mi tarea de instituto. Nesquik Silver. Hola Nesquik, ¿cómo estás? Estoy todo bien, tengo salud. No te has muerto aún por la pandemia y no tienes ahí guardado tu anillo de linterna negra, ¿no? Ya sabes, por si No, las aún no. moscas. Por si las moscas. No, aún no. Tú sabes, hay que ser precavidos. Ujú. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, antes que nada, antes de empezar con la parte de la entrevista, que es básicamente que me está ayudando con mi tarea. De hecho, muchos youtubers me han ayudado con mi tarea varias veces. Porque para quien no lo sepa, en este canal, desde que se creó, he subido mis tareas de instituto y otras cosas. Pero en fin, hay una cosa que va a diferenciar a este invitado de otros, y es que por lo general los invitados también son youtubers, pero en este caso Nesquik no lo es. Ahora, ¿por qué razón lo he traído aquí? Bueno, primero hay que responder una pregunta, y es, ¿desde cuándo nos conocemos? Nos conocemos desde 2017, desde mediados de 2017. Tengo muy seguro eso. Sí, ahora, ah, quizás haya gente relacionada al Doom Posting, haya gente que haya visto los videos del traje con voz o todos los videos que recopilan la historia de Perezoso Doom, o bueno, páginas que se dedican exclusivamente a notificarnos si es que Dumentio hace algo productivo con su vida y esas cosas, y es que nuestro origen tiene que ver con él, aunque nos guste o no. De hecho, nos conocemos gracias a Dumentio. Y es que Nesquik y yo nos conocimos en un foro de Discord llamado Foro 64. Así es un foro que, como dije, en los videos que hablan sobre la vida de Dumentio, mencionan la existencia de este foro. Y les digo algo muy triste de esto. De ese foro salieron varios youtubers, de los cuales, en serio, da algo de pena lo que estoy a punto de decir, pero yo soy el único que queda con vida. Porque salieron varios youtubers, pero soy el único que hasta el día de hoy sigue creando contenido. Eso. Vaya. O sea, sí, hay otras personas que siguen creando contenido, pero no youtubers tal cual. Ahora, en ese foro había diferentes secciones. Anime, videojuegos, autisto. ¿Tú te acuerdas de autisto? Sí, me acuerdo un poco de eso, que es como una sección de shitposting, ¿no? Shitposting barra chat general. Sí, autisto, yo me Sí. acuerdo de ese lugar. La puta que lo parió, puta que lo parió Doom. Pero bueno, era el Foro 64, era un grupo de Discord en donde estaban los amigos de Perezoso Doom. Estaba Dumentio, la oveja que de hecho ha sido una inspiración fuerte de este canal. De hecho, si revisan mis primeros videos, se parecen a los de la oveja. ¿Quién más? Estaba Yuki, estaban los del grupo Fi, Indagación del Ocio, Sparkman y mi Doritriz, que vamos, que se emputaba seguido. En este foro, bueno, como decía antes, había varias secciones. ¿Te acuerdas de Drawfax, no? Sí, el de los ilustradores. Sí, había varias secciones. ¿Qué sucede? En una de ellas, en la de cómics, que de hecho se creó gracias a mí, eh, ahí nos pudimos meter varias personas que consumíamos más que nada cómics a diferencia de otros contenidos. Entonces yo entré, yo era un usuario muy activo ahí, de hecho me hice mod. Entré y estábamos unos amigos. Y de hecho entraron otros youtubers que quizás ustedes conozcan, como por ejemplo estaba
el men de Janor, al cual Ness le puso el apodo de jamón y yo por esa razón yo le puse el apodo de jamoncito. ¿Qué sucede? En este foro fue donde nos conocimos. ¿Tú te acuerdas cuál fue nuestra primera interacción? Realmente no. Yo tampoco. Es que Pero realmente son 3 años, 3, 4 años. sí, Es mucho tiempo para siquiera recordar cómo nos conocemos. sí. Bueno, el punto es que nos conocimos ahí. Ahora, ¿qué Ujú, sucede con Squeak? Y esta es una de las razones por las cuales lo he traído acá. Él sí ha trabajado con cómics en varias ocasiones. Y en parte, como sabrán, yo actualmente ando trabajando en uno y debido a que somos amigos y nos conocemos de hace años, él ujú. actualmente, bueno, cuando yo escribo, yo le pregunto a él, oye, ¿podrías leerlo? Me dices tu opinión, qué cosas lo cambio y en parte es una especie de editor, ¿no? Sí, Sí, básicamente eso, ¿no? Entonces, pues jugamos más o menos a eso, me está ayudando. Él me mostró su editorial de cómics en la que trabaja, es una editorial web. Espero que algún día tenga su edificio o un lugar físico, aunque hoy en día ya no es tan necesario, pero sería un logro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Debido a que a ambos nos gustan mucho los cómics y yo ya tenía este canal de YouTube, pero honestamente me lo he tomado en serio este año. O bueno, desde el video de Nightwing de New Order, que de hecho es un video en, en el que aparece Ness. En ese video, Nesquik como que ya como que es un invitado muy frecuente en este canal. Porque también hubo ocasiones en las cuales yo llegué a animar su cómic de Geki. Sí, y sí, hacíamos bromas con respecto al anime de Geki, ¿no? sí. Sí. Bueno, Y nos gustaba bromear con que era el anime de sí, Geki por su animación sí, limitada. sí. Honestamente Lo fue siento, amantes del anime, pero es que es verdad. sí, hacer bromas de que tiene mucho relleno, cosas. Bueno, sí, o sea, eso son bromas que nos hacemos. Ya hemos trabajado junto antes. Él ha aparecido en directos míos. Lo he invitado en varias ocasiones. A veces cuando estoy escribiendo algo, le pregunto, oye, ¿tú qué opinas de esto? Oye, ¿podrías aparecer en un video mío? Oye, ¿podrías ser hermosa? No formalmente, no trabajamos juntos formalmente, así por escrito. O sea, legalmente no, pero siempre como que le pido que me eche una mano, ¿no? Y así. Así es. Y por esa razón es que en parte lo he traído acá. Y la razón más importante por la cual lo he traído acá es porque, como dije antes, yo estoy trabajando en un cómic. A mí me gustaría trabajar como escritor. Y ya que él se dedica a eso, bueno, él no se dedica parcialmente a eso, ¿no? Pero sí ha trabajado en varias ocasiones escribiendo cómics, creando personajes. E inclusive en una ocasión le escribí un par de números y no me recuerdo de Bueno, Booster de su editorial. solamente escribiste uno de Crime Busters, Ah, el sí, que uno. actualmente se ha cambiado de nombre a solicitud de Pablo, que es el editor de jefe, en jefe de Discord Lines, Sí. a Custodias de los Pecadores. Vale, está bien. Y Entonces, bueno, en sí también está sufriendo como una clase de pequeña reestructura en Discord Lines para ser más profesional en cierta medida. te entiendo. Sí, porque hasta los cómics que ha escrito Ness los he encontrado en páginas que ustedes de seguro conocen como Jouto Arsenio. Jouto Ujú. Arsenio. Si tú no conoces Jouto Arsenio, lo lamento, pero no sabes de cómics o de plano es porque no hablas español. Una de dos. Una de dos, así tal cual. Pero bueno, Así tal cual. sí, los cómics de Geki los he encontrado ahí. Y a mí me sorprendió, le mandé un mensaje y también hay páginas de cómics. De hecho, el otro día yo estaba visitando unas páginas de cómics y encuentro referencias a él.
Como eso que te dije de Dynamite, ¿no? Sí, Sí, Horny Mike. horny, man. Pero sí, ya tiene mucho tiempo en esta industria. Y bueno, pues ya que siempre está que me echo una mano y todo el tema, pues he decidido traerlo acá. Pero lo que quería dejar en claro es que nos conocemos desde hace años. Sí, ya Ujú, desde que yo tengo 18, creo. Y ahora ya tengo 22. Pero bueno. ujú. De hecho, cumplí 22 hace unos días. Vaya. Pero Y bueno, yo soy como 2 años menor que tú. 20. Sí. Me hiciste acordar, no sé por qué, pero a unos cómics de Exo Manowar. Pero bueno, comenzamos con... ahora sí, comencemos con la primera pregunta. Y es, ¿por qué empezaste a leer cómics? Bueno, en sí, anteriormente no había entrado al mundo de cómics en mi infancia, sino que primero fueron con los superhéroes, iniciando con el Hombre Araña, claro, porque es el más popular y es el que con muchas personas se relacionan. Y después había visto en pues esas revistas una que otra historieta referente a personajes que había visto en películas y series animadas. El primer cómic que había recogido fue el de Ultimate Fantastic Four número 3 creo. Y sí, ahí es en donde empecé a meterme mucho más en el mundo de los cómics. Mm, Pero el cómic que más me enterró en ese mundillo del cómic fue el Amazing Fantasy número 15, que es la primera aparición del Hombre Araña. Y luego con eso me empecé a consumir más y más cómics. Y ya desde la secundaria empecé a adentrarme todavía más al mundo de los cómics al conocer más editoriales además de DC y Marvel, que son los que contienen los superhéroes más populares de, de los cómics. Ahí conocí a Image, ahí conocí a Dark Horse y luego ya conocí una editorial que realmente tengo mucho cariño, que es la de Valiant, que apenas se fundó en 2012. Y curiosamente en 2012 es en donde empecé a darle cariño a esa editorial. ah, 2000, se fundó en 2012. Lo digo porque ya existía Valiant de antes. Bueno, Aunque bueno. eso sí, hubo una especie de Flashpoint. Que ya básicamente hubo un reinicio de todo Valiant. Sí, Eso sí, sí, el reinicio. el reinicio, sí. Porque yo le entré ahí con Exo Manowar. Y yo le entré con Harbinger. Sí me contaste de Harbinger. Acuerdo. Aunque más de es más de Valiant, yo he hablado contigo de Quantum y Buddy por las absurdeces que hay. Ujú, Bueno, eso la verdad que sí te entiendo porque a mí me pasó lo mismo. A mí personalmente yo me perdía y terminaba leyendo esas otras editoriales, ¿no? IMAX, Dark Horse, IDW, Milky Way y obviamente Valiant, ¿no? Valiant. ujú. Así que puedo entender lo que me dices. Y de hecho me sorprende un poco, ¿no? Que me dices que tu primer cómic fue Ultimate Fantastic Four. Y qué bueno que fue el universo Ultimate porque, bueno, aunque sí es cierto, mencionas después de el Amazing Fantasy número 15. La verdad que el universo 616 desde el inicio no es un buen inicio para un lector. Y es por esa razón que mucha gente te recomienda, ¿quieres leer cosas de Marvel? Inicia por el universo Ultimate. Que por ejemplo, el tío Ben no se muere en el primer capítulo en el universo Ultimate. Cosa. Ujú. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo iniciaste en el mundo de la escritura? Esto lo estoy preguntando porque Nesquik más que dibujar ha escrito cómics, ha creado personajes. De hecho, yo le consulto a él a veces, así que por eso es que lo estoy preguntando. ¿Cómo iniciaste en el mundo de la escritura? Bueno, con lo de iniciar en el mundo de la escritura, creo que fue con Fan.
Creo que es cuando entré al mundo de las wikias en cuanto a series animadas de 2010, que es como la de Un Show Más, la de Hora de Aventura y la de Gumball y otras series más. Y en sí, cuando descubrí las wikias, también descubrí que existía wikias de fanfics. Y pues en sí empecé a escribir como fanfics de Ah, crossovers entre Hora de Aventura y Un Show Más, y luego de Hora de Aventura, Un Show Más y Gumball y esas cosas. Y creo que fue como ya cuando tenía como 11 o 12 años cuando quise hacer mi propio escrito. Ah, no, espera. Anteriormente con eso de los fanfics también había empezado a crear mis propios personajes que en sí son cosas vergonzosas en la infancia porque no eran originales. Es como... descuida, descuida. Yo escucho eso y mucha gente hizo cosas como, por ejemplo, eh, tu original Sonic, ¿sabes? Sí, eso mismo. Sí, Eso mismo. sí te entiendo, sí te Y entiendo. luego Y luego de eso hice una pequeña serie de cómics con un artista argentino que me había encontrado ahí. Y luego, ya después, cuando conocí a Pablo, ya empecé a desarrollar mejor mi escritura para ser mucho más original. Tener mis propias ideas que influir, mis propias visiones. Mm, sí te entiendo. Pero sí, descuida. Los primeros fanfics de todo el mundo son malos. Y de hecho es bueno empezar haciendo fanfics porque te ahorras lo de crear personajes, crear nombres y todo el tema. Así que sí, es una buena idea comenzar haciendo fanfics. Así que, bueno, siguiente pregunta. ¿Qué te inspira al día de hoy a seguir escribiendo historias? Mm, de que si seguir... Ah, ¿qué me inspira para escribir las historias? Sí. Bueno, en sí, algunas cosas que me inspiran para escribir historias son, bueno, otras historias, de que simplemente te genera un gran impacto que simplemente quieres crear como una clase de interpretación, aunque no significa que sea un plagio, sino más bien es, algunas veces puede llegar a ser como una respuesta a una obra, porque simplemente no te gustó la obra, o simplemente... Oh, Dios santo, este concepto está desaprovechado. Quizás yo podría manejar mejor esa historia, ese concepto, para crear algo original. Además de algunas cosas que pasan en el mundo real en Twitter y Facebook, de que simplemente quieres hacer una clase de comentario, pero no simplemente político. Algunas veces simplemente puedes hacer comedia o algo así, Sí, o puedes desarrollar tu propio mundo. básicamente acabas de decir la razón por la que no uso redes sociales. De que simplemente las redes sociales se forman en el mundo real. Ay, Dios mío. No, lo peor de todo es que esa gente que te bardea en las redes sociales, yo he visto ese tipo de gente en la vida real y digamos que solo empújalos y les va a costar levantarse. Y no es una metáfora, lo digo literalmente. Ya con eso dije demasiado. Y ahora, con respecto a Sí. lo otro que dijiste, sí, es cierto. Yo, por ejemplo, veo Star Wars, no me gusta la dirección que le está tomando, yo me quedo como con el universo expandido. Y eso de escribir como una forma de respuesta, yo lo entiendo perfectamente, porque cuando veo Star Wars, yo digo, joder, o sea, quisiera una historia que no tenga nada que ver con las películas, pero que esté ambientada adentro del mundo de Star Wars, tome cosas que ya existen y agarrar y que mis personajes interactúen con personajes recontra secundarios o recontra terciarios, ¿no? Ujú. Y así que yo entiendo cuando tú me dices, bueno, comprendo cuando me dices,
lo de escribir en una forma de respuesta, ¿no? Porque los inventos salen, o sea, los inventos son creados cuando hay una necesidad. Ujú. Necesito esto, no lo venden, me lo invento, punto. Ahí da. Ujú. Sí, es. Así que sí, sí, eso es una razón muy lógica y de hecho muy necesaria. Bueno, muy, o sea, bueno, mejor dicho, como que crea una necesidad por escribir, e inclusive a veces por un cierto nivel de indignación. Así que sigamos. ¿Qué es, según tú, qué es lo más divertido de crear historias? Creo que lo más divertido de crear historias es el escribir interacciones de personajes, de que puede ser algo serio, algo cómico, pero simplemente quieres escribir una interacción que podrá llevar a un clímax, como por ejemplo de cuando un héroe se interactúa con el villano. Y en sí, eso me da más satisfacción cuando son en historias más cómicas, de que un héroe puede dar una respuesta al villano de una manera ingeniosa y esas cosas. Mm, O también el de intentar plantear un concepto original ahí mismo, el de intentar crear mundos. Me hiciste acordar cuando tú me explicaste cómo nace un amigo imaginario. Es, es simplemente curioso, es simplemente intentar darle lógica a lo ilógico, es simplemente gracioso, divertido. Y Eso sádico. y la interacción de personajes. Sí, es divertido cuando tienes personajes muy simples y que ciertas características como que lo definen, simplemente ponlos juntos, verlos discutir, verlos gritarse. Es divertido. Así que bueno, ahora vamos por un poco como por lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo más complicado de Serían dos cosas. La primera es que, aunque parezca extraño, a mí me dificulta más escribir el principio que el final, ¿En serio? porque con el final es de que, ok, yo tengo la misión de ir a esa dirección, pero ¿cómo comienzo eso? Es realmente difícil, eso. Y la segunda son las escenas de acción, de que tienes que darle lógica a las escenas de acción y no simplemente ser tan poco variado en cuanto a las peleas, sino que tienes que ser muchísimo más creativo en cómo pelear, en especial tomando en cuenta el escenario, los personajes, la personalidad de los personajes, los poderes o las armas de los personajes, etcétera. Es la primera vez que escucho que alguien dice que se le hace complicado escribir el origen. Aunque bueno, yo estoy escribiendo un origen y tú sabes que no lo he terminado aún. Así que sí puedo entenderte. Aunque no quita el hecho que sí, es curioso porque es la primera vez que escucho a alguien decir eso. Y volvemos con el segundo bloque de la entrevista. Así que sigamos. Ya me saqué como 5 conejos. En fin. Ahora, vamos a hablar de el meollo del asunto, ¿sabes? De una cosa de la cual tú y yo hemos conversado varias veces, pero que la gente no lo sabe, ¿no? Vamos a Ajá. comenzar con algo con este tema que es ¿qué es Discordian Lines? ¿Qué es? Mm. Bueno, Discordian Lines en sí es un proyecto
que se está formando como una clase de editorial para los artistas latinoamericanos para poder crear como una clase de multiverso de historias. Es como decir, es como una clase de universo, pero con mayores libertades creativas, debido a que en sí es un multiverso, de que simplemente una cosa puede pasar en una historia, pero no afecta tanto a la otra. Aunque se sigue una clase de reglas para darle como una clase de estilo a Discordian Lines. Una clase de estilo más am, realista, por así decirlo. En sí, eso es lo que definiría Discordian Lines y que ahorita se está publicando en Facebook y Twitter y también en Instagram. Eso además de que recientemente también se incluyó como un proyecto para traducir historietas de la red que están en inglés para luego traducirlos en español. No son historias tan populares, pero creemos que vale la pena traducirlos. Te entiendo, sí. Entiendo que te refieres a webcomics. Yo he leído webcomics, de hecho. Además, le he hecho uno que otro video a unos webcomics como Clarence de Weirdo, que son tiras cómicas, pero Ujú. digamos que te pones a leer esa cosa y dices, esto creo que va dirigido a un público con Asperger, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero sí te entiendo a qué te refieres lo de ir traduciendo webcomics, ¿no? Tú lo traduces con el permiso del autor, ¿no? Así es, Entonces se vuelven algo así como que tú andas haciendo traducciones oficiales. se puede decir que sí. Genial. Bueno, entonces, una cosa, hablando de escribir así cómics, tal cual, de 24 páginas, eh, ¿qué cosas has escrito antes de Discordian Lines? O sea, bueno, me refiero no a fanfics en sí, sino historias con tus propios personajes o guiones para peli, para cortometrajes, esas cosas. ¿Qué has escrito antes de entrar a Discordian Lines? Am, bueno, oficialmente diría que solamente una cosa que se llama el trío heroico, que en sí me da un poquito de pena si quieres recordarlo, porque eh, ya sabes cómo es el artista, de que simplemente se avergüenza de sus primeras obras y que se enorgullece más de sus últimas obras por ser magno de su creatividad. Te entiendo, mis primeros videos dan pena ajena. Ajá, sí. Mientras menos se hable de eso, mucho mejor. Sí. Pero sí te entiendo. Yo tengo un video viejo que es el de profesor de guitarra para perros, si no me recuerdo. Ese me arde los ojos. Porque comete un chingo de errores ahí que bueno que no los he cometido hoy en día. Pero bueno, sí te entiendo. Así que... Pero después de El eso, dilema del bueno... artista. ¿Ah? El dilema del artista. Sí. Así que bueno, después de eso, ¿no? Ahora sí, ¿cuáles han sido tus proyectos ahí en esa editorial? Bueno, en sí, la mayoría de proyectos en Discord Online han sido one shots para probar algunos conceptos, como por ejemplo el de Inusuales, que lo escribí junto con Pablo, que es como una clase de X-Men, pero cambiándole cosas como por ejemplo de que la sociedad no odia a los mutantes, sino más bien de que es una opinión mucho más dividida. Ya sabes, como en la vida real, de que prácticamente por cualquier tema están divididos, hasta llegar a puntos más extremos. Y en sí lo que los hace muy especiales a los metahumanos de inusuales, que en este caso se llaman Exeduns, es que sus poderes provienen de espíritus de otros universos, el que pudieron entrar a ese.
universo gracias a un experimento de viaje interdimensional. Y esos espíritus se hacen llamar esencias, del que se impregnaron en las personas para obtener unas habilidades, pero también se desarrollan algunos rasgos de la personalidad del espíritu, de que no simplemente les dan poderes, sino que les influye demasiado para que se vuelvan en nuevas versiones de los espíritus que murieron. Y en sí los espíritus son prácticamente malvados. Vale. Y en Entiendo. sí mi obra más importante para mí fue Geki, que en sí, Es al que le hizo un Geki anime. es algo curioso porque originalmente Geki no iba a tener tantas historias, ya que simplemente es como un personaje tipo Deadpool que podía estar en Inusuales. Sin embargo, después de haber escrito su piloto, que originalmente eran 8 páginas, pero el ilustrador Joe Regal simplemente la ilustró como si fueran 20 páginas. Entonces simplemente me dio inspiración para continuar con ella, para desarrollarla hasta tal punto de que en sí, Jeki se trata sobre una híbrida mitad amiga imaginaria y mitad dragón. No entraré tanto en detalles porque eso sí puede confundir a demasiados, Sí. que Es un... en sí trabaja como una recolectora de objetos para su jefa, barra compañera de cuarto, barra jefa, Manta, que es una vendedora de pócimas que vive en un universo pantano. Y entonces su amante le envía a Geki para que recolecte objetos de diversos mundos para así, para así ser los ingredientes de sus pócimas. Pero ahí va la cosa. Simplemente se tiene que encontrar con cada elemento extraño que interrumpe en su búsqueda. Y pues Geki simplemente tiene que utilizar su pierna de espada, lo que tiene en su mochila y su ingenio para salirse con la suya. Yo pensaba que las diferentes partes de su cuerpo tenían diferentes habilidades. Aparte de su pierna No, espada, obviamente. bueno, en sí la única habilidad que tiene el Geki, si es que se le puede llamar así, es que su pizza tiene cianuro. Es porque tiene Pero en piña. sí, ¿quién va a caer en una trampa así? ¿Quién? No muchos van a caer así que simplemente no se puede considerar un superpoder. Yo recuerdo cuando tú y yo estábamos en aquella época del foro 64, o sea, no podemos considerar eso nuestra época Doom postera porque nunca fuimos Doom posteros, o bueno, yo no, tú. No, yo tampoco. Bueno, pero sí, estuvimos en ese lugar de donde el Doom posting pues nos observaba de lejos, porque bueno, era el foro 64. En esa época yo Ujú, recuerdo que que tú publicabas el tema de Geki, ¿no? ¿Qué ujú. sucede? Eh, Recuerdo una vez Nes publicó eso y sucedió que eh, debido a que Dumenti y sus amigos tenían este bardo de la pizza con piña, ¿no? Cuando menciona, sí, sí, es una estupidez ya, pero cuando Nes menciona que la cola de Geki tiene una pizza, entonces comenzaron a hacer chistes como que bonus, esa pizza tiene piña. ¿Te acuerdas? Sí, es que en sí, ¿quién no haría chistes sobre la pizza con piña? Piña, obvio tiene piña. Y no, la pizza no tiene piña. Es una pizza de pepperoni. Ah, bueno, pero sí, fue algo medio re- relacionado al Doombers, pero de hecho, no, Mm. nosotros somos como que parte, entre comillas, del Doombers. Bueno, una parte muy pequeña, pero sí, de hecho.
Sí, una parte muy pequeña del Doomverse. Yo aparezco en la wiki del Doomverso, de hecho. Pero Ujú. bueno. De que simplemente quiero estar como si fuera los de Fox con el universo Marvel. Ah, sí, 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 estamos así porque, de aparte, como dije antes, ¿no? De todo el foro, de todos los youtubers que nacieron ahí, soy el único que queda con vida. Ah, así que sí, se podría considerar una cosa completamente aparte. Ujú, Completamente, así que... pero sí, es algo triste realmente que yo sea el único que quede con vida como... Porque a veces te hace sentir solo. Aunque Nesquik, que es alguien que lo conocí ahí, junto a varias personas con las cuales de vez en cuando me hablo, pero honestamente de toda la gente que yo conocí en el Foro 64, con el que más me hablo es Nes, que está aquí con nosotros. Oli. Porque los demás, a diferencia de Nes, no crean contenido. No crean contenido así, rollo artístico, ¿no? Entonces, es normal que se le pierda el seguimiento, por así de decirlo. No. Ujú. Así que sigamos. ¿Tienes proyectos a futuro dentro de Discordian Lines? Bueno, en sí simplemente es continuar con muchas más historias de Yeki y también de Custodios de los Pecadores, que es la otra obra del que simplemente desarrollo más que nada como los theme ups para así no olvidar los personajes de one shots con Sin Pistos, que sí, junto con Custodio, ellos van por los diferentes mundos para capturar criminales, para así enviarlos al mundo prisión, que es como una clase de laberinto, donde para salir simplemente se tiene que redimir la persona, de que simplemente ya no quiere hacer la maldad y así, es como una clase de terapia para los criminales. Y Hay pues Sin libros. Pistos en sí es, es parte de una familia de renegados de una clase de imperio alienígena de que tiene una ideología nihilista, de que simplemente desarrollan armas para la muerte, además de investigar conceptos sobre la muerte. Y pues ya que simplemente la raza es sádica, pues la familia de Simpistos simplemente decidieron alejarse de ellos y luego crearon el mundo prisión para una clase de redención, por así decirlo. Esto además de unos one shots de otros conceptos, que es una lista realmente larga. Entiendo. Lo que me hiciste acordar cuando hablaste de ese tema fue de que hay unos libros que te recomiendo que los leas antes de escribir eso, eh, que si no mal recuerdo se llaman Pronto seré invencible. ¿De qué trata? Pronto seré invencible es básicamente lo que me acabas de mencionar, de que es un centro de rehabilitación de supervillanos de cómics, básicamente. No sé si lo manches, No, ¿no? ¿Tú has no sabía que existía leído... eso, ¿Ah? pero gracias por la recomendación. ¿No lo conocías o sí? No, no lo conocía. LOL. Pero básicamente es eso, porque me hiciste acordar el tema. Pero pronto será invencible. Recuerdo que antes en YouTube existía audiolibros de eso, pero el copyright lo mandó a chingar a su madre, por más que estaban usando Loquendo. No te jodo. El, los derechos de autor pueden joder videos con Loquendo. Suena raro, pero es verdad. Neta. Pronto seré invencible. Es un libro que... Sí, es un libro de superhéroes de Agustín Grossman. Sí, eso es... te lo voy a pasar por acá. Ya. Ahí está.
Ok, Es este ok. libro aquí, aunque no creo que esté en español, honestamente. Sí, se llama Muy pronto seré invencible. Aquí está. El libro está narrado en primera persona por dos personajes diferentes. Uno es Fatal, una mujer cyborg recién reclutada por un grupo de superhéroes de Champions cuando investigan la desaparición del superhéroe más poderoso del mundo, Corefire. El otro narrador es Doctor Impossible, un supervillano con super intelecto y super fuerza que padece de una enfermedad llamada síndrome de genio del mal. El libro Ujú, usa con frecuencia situaciones y tópicos asociados con historietas y superhéroes. Está ujú, escrito en prosa. La esencia del libro se basa en cómo los superhéroes viven su día a día y cómo interactúan entre ellos. Las motivaciones y esperanzas de los supervillanos son una parte importante de la novela. Y por ujú. ende, es por eso que yo te recomiendo que te leas este libro de Muy pronto ser invencible antes de que escribas eso. Ok. Si te gusta Mm, Invencible, te puede gustar. Aunque no lo he leído entero, honestamente. Pero sí está bien ok. interesante. A mí me divierte ver los supervillanos que son súper inteligentes, pero los derrotan fácilmente. Es divertido. En fin, ya. Sí, sigamos, ¿no? Con respecto a ese editorial, ¿ya tienen mercancía? Que es la última pregunta de Bloque 2. Oficialmente no. Simplemente no. Aunque queremos, en especial figuras de acción y quizás unos peluches. Podrías sacar stickers. Es algo. Es algo. Sí, también stickers, también stickers, también stickers. Pero mercancía total, no. Estamos trabajando en eso. Mm, Podrías comprar una impresora 3D y creas cositas pequeñas. Pequeñas tipo del tamaño de las minifiguras de Warhammer Q40.000. Básicamente eso. O Puede también... ser, aunque eso resulta muy caro, ¿no? Ah, Aunque resulta muy caro eso de impresora 3D, ¿no? sí, pero cuanto más pasan los años van saliendo cada vez una más económica que otra. Yo voy a comprarme una, no este año, el siguiente, porque la verdad que se me sería bastante útil y ya dejaría de comprar figura de acción y aparte por estudiar diseño 3D y esas cosas. La verdad que yo quisiera mercancía de mis historietas, así que bueno, pues qué mejor que imprimirlas y te digo, no podrías hacer figuritas de ponte 10 centímetros, ¿no? Que tampoco es mucho. Cosas pequeñas, pero bueno, pues sería más para adornar tus stands cuando vas a una feria de cómics a vender tus historietas. Ujú, Podría ser un pisapapeles de tu pila de cómics para vender. Cosas así. sí. Sí. Bueno, sigamos. Sí, perdón. Termina el bloque 2. Vamos a comerciales. Y volvemos con nuestra entrevista, ya terminando con el tercer bloque, con nuestro invitado Nesquik Silver. Así que, bueno, vamos a ir por preguntas que son importantes para cualquier lector de cómics. Y es, ¿cuáles son tus personajes de cómics favoritos? Uf. Bueno, en sí digo que el Hombre Araña es uno de los más obvios, porque en sí, él fue el que me introdujo al mundo de los cómics gracias a ese personaje, de simplemente ser un adolescente que tiene problemas, pero del que aún así intenta enfrentarse al mal, a pesar de que su vida puede ser
muy desbalanceado. Mm, Y luego recientemente he empezado a desarrollar un gusto por otros personajes como por ejemplo Hawkeye, de que simplemente es un hombre que camina junto a los dioses, por así decirlo. De que mientras que en Los Vengadores está Thor, un dios del trueno, el Capitán América, la gran representación del soldado americano, y Iron Man, el futurista que construye armaduras. A un lado está Hawkeye, que es Quero, que luego se volvió en un villano, pero después se pudo redimir para ser un gran héroe, a pesar de que simplemente utiliza flechas. Y también estaría Daredevil, que hmm, simplemente es imposible que un ciego pueda ser prodigioso. Pero aún así, Daredevil es simplemente genial. Sí, te entiendo. El tema de Hawkeye es algo que toqué muy por encima en cuando hice el video de los Vengadores de los Grandes Lagos de Great Lakes Avengers. Es una canción de Kirby Crackle que probablemente, digo nada más, haga un podcast hablando de Kirby Crackle. Aviso nomás, pero bueno, ya. Lo que decías de Daredevil, me hiciste acordar una viñeta en la que él dice, oye, no importa, ¿cómo es? Oye, no importa qué tan mal vaya tu vida, la vida de Spider-Man es peor. Es algo que dijo Daredevil, es cierto. Es una gran verdad, es una gran verdad. No, pero que lo dijo Daredevil ahí. Creo que por Marvel Now, más o menos. Ah, pero sí te entiendo. Lo que pasa con. ¿Cómo se dice? Pasa con el tema de. Perdón, mi garganta. Pero sí te entiendo ese gusto por los personajes, ¿no? Sí, Daredevil es un personaje que me encanta. A mí, uno de mis cómics favoritos es Daredevil, el hijo del diablo, en el que sorprendentemente se enfrenta a Misterio. Curioso, se enfrenta a Misterio. Es la verdad que es muy interesante ese personaje, ¿no? Que es ciego, que no debería estar. Aunque obviamente tiene poderes, es un mutado. Ujú. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los cómics que más que más ¿Cuáles son los cómics que más te inspiran para escribir? Bueno, en sí diría más que nada algunos cómics de Grant Morrison, como lo sería Animal Man y Multiversity y Doom Patrol, de que simplemente son de conceptos tan peculiares que simplemente me inspira para querer crear nuevos conceptos extraños o explorar nuevas narrativas. Es decir, Grant Morrison sí podría considerarse como una gran inspiración, aunque también hay como una que otros autores, como por ejemplo Mark Miller, y también en cierta manera Brian Michael Bendis, pero no tanto, no tanto. Pero en sí, yo diría que los cómics de superhéroes en general me inspiran para escribir, pero especialmente Grant Morrison. Entiendo. Sí, sí he leído los cómics de Animal Man que me mencionas. Están interesantes. Yo siento que hay drogas ahí. Aunque bueno, es Grant Morrison. Tocarlo ya es consumir drogas. Y una vez estamos conversando y dijimos, pucha, si fuéramos vecinos de Grant Morrison, su pasto probablemente sería azul, ¿no? Sí te acuerdas, ¿no? De una vez que dijimos eso. Creo. Bueno, bueno,
Pero sí, Grant Morrison, te entiendo por qué llega a gustarte. Grant Morrison son de esos escritores que... Drogas, ¿ok? Drogas, drogas. No hay otra palabra. Drogas. Drogas y drogas. Drogas. Punto, drogas. Y drogas y drogas y drogas. Y Sí, también drogas. Bro. de que prácticamente ya todo su sistema está compuesto de sustancias químicas Drogas. que son drogas. Solo di drogas, güey. Porque son drogas. Porque drogas, Es el hombre básicamente. droga. Ese tipo está hecho de drogas. Es que Grant Morrison, a ver, una cosa que me gusta de él, de cierta manera, o bueno, este es mi punto de vista de Morrison, ¿no? Puede hacerte sentir especial por ser diferente. Y no digo diferente en plan, mírame, soy diferente porque no sigo la corriente, no sé como los demás. No, no, no. Yo cuando digo que ser diferente, yo hablo de, por ejemplo, nacer con Asperger, ten- estar en silla de ruedas, nacer más alto de lo normal, o que estás en una situación tan complicada que la gente a tu alrededor no te entiende, de tener gustos muy extraños y a tal punto que la gente piensa que estás más trastornado de lo, de lo que realmente estás. Cosas así, Ujú. ¿no? Lo Sí. representa también con sus personajes de la Doom Patrol. De hecho, considero que de las adaptaciones que han hecho de Grant Morrison, la Doom Patrol, la serie, me gusta más porque, seamos honestos, nunca van a hacer una adaptación de Los Invisibles, por más que yo quisiera. Nunca va a suceder. Y DC, Bueno, si me estás técnicamente escuchando, es Matrix. eso iba a decir. Técnicamente. Eso iba a decir. Porque ya existe la trilogía de Matrix. Y por esa razón, nunca vamos a ver a los invisibles en el cine. Te lo digo en serio. De hecho, en la película de Matrix 1 aparece, gracias Grant Morrison, porque los cómics de los invisibles fue una inspiración. Ahí está. ¿Qué te puedo decir? Sí, aunque mucha gente lo relaciona más con Ghost in the Shell que con Los Invisibles, a pesar de que Los Invisibles tiene una trama más similar a Matrix que Ghost in the Shell. O sea, ay, también flex mental o yo aluciné y malogré mi cámara usando magia. No es una expresión, yo lo digo literalmente. Malogré una cámara usando magia. Ah, Ah, Flex Mental sí fue demasiado raro para mí. sí. Es una clase de biografía ficticia del mismo autor, ¿no? Viejo, puedo estar 10 minutos explicándote por qué Batman se estaba masturbando en una esquina. Y no es una expresión, lo digo literalmente. Hay una parte de una orgía de superhéroes en la cual se ve claramente que Batman se está masturbando. A mí no me jodas, Batman se está masturbando en la esquina y punto. Y sobre todo cuando dice la palabra que te hace el hombre más poderoso del universo. Termina en M-A-N, que es man. Es una palabra de 6 letras. ¿Qué sucede? Tú dices, ah, pertenece a DC Comics, por lo tanto la palabra es Shazam, pero es una historia autobiográfica. Grant Morrison comenzó con los cómics de Miracle Man. ¿Qué significa esto? Que, a ver, ¿qué palabra usaba Miracle Man para obtener sus poderes? Kimota. ¿Cuántas letras Kimo- tiene Kimota? 6. ¿Cuántas letras tenías que poner en ese pupi letras que te dio el que le dio el conserje a Flex Mentalo para convertirse en el hombre más poderoso del universo? 6. Entonces, ¿qué palabra tienes que poner ahí? Half-Life 3 confirmado.
Perdóname, tenía que hacerlo. Tenía que Sí, hacerlo. está bien, está bien. Es simplemente. Nadie puede evitar hacer un chiste sobre Half-Life 3, o Sí. Portal 3, o Left 4 Dead 3, o Team Fortress 3, O o cualquier... cualquier cosa que Valve produzca y termine en Sí, 3. sí. Pero es que... No sé, es que hay partes de Flex Mental lo que... Tú alucinas, así de simple. Ten cuidado con Ujú. leer ese cómic. El simple hecho de hacerlo puede destruir el universo. Lo peor es que no es una expresión, o sea, no es una metáfora, es algo muy complicado, pero es que no es una metáfora. Y Frank Quitely le da esa humedad a a las historias de Grant Morrison que le quedan perfectos, sobre todo en escenas como orgías. Ese toque de Frank Quitely de que hay lubricación. No se me ocurre mejor palabra. En esos Ok, cómics ok, hay ok. lubricación. Creo De que fue hecho, mucho Grant Morrison. de hecho, en las historias de Superman escritas, dibujadas por Frank Whiteley, tú notas cierta lubricación, como en esa película de All Stars Superman, una película animada. Tú notas que Superman está lubricado, perfecto para, o sea, está listo para la acción, pero no hablo de peleas. Tú me entiendes, guiño, guiño. Dios santo. Dios santo. Ya, ya, ya. En Fue fin. mucho Grant Morrison por hoy. Siguiente pregunta. Siguiente Sí, por favor. pregunta. Yeah. ¿Cuál es el personaje al que le tienes más cariño? Te refieres a los míos, ¿verdad? Sí. Ok. En un cierto caso, y creo que no es sorpresa para nadie que trabaja en Discord Alliance, para ninguno de mis compañeros ni nada, pero simplemente es de aquí. De que simplemente es un personaje del que pudo haber nacido simplemente como un personaje secundario de alguna otra historia. Pero mm, realmente Joe Regal le permitió a Geki para expandirse más como personaje, de que simplemente me encanta escribirla. Me encanta escribirla como un personaje del que interactúa con el mundo de los héroes, pero no es como una superheroína en sí, sino más bien una persona que intenta vivir su propia vida, aunque tenga sus propios obstáculos. Realmente me encanta escribir mucho a ella, ya que algunas veces también es como una clase de liberar cierta frustración. Geki, a diferencia de mí, yo a diferencia de ella, no digo tantas malas palabras. Mientras tanto, Geki prácticamente es parte de su vocabulario escribir malas palabras, por lo que en sí es como una clase de muestra de liberar una cierta frustración en cierta medida, pero no es como un self-insert, sino que realmente es una persona diferente a mí. Mm, Entiendo. O sea, tú... No, esto lo pregunto en serio, pero... y esto lo pregunto con miedo, pero curiosidad al mismo tiempo, porque tú sabes que a mí me gustaría publicar cómics, estoy escribiendo mi propio cómic ya de una buena vez, estoy escribiendo cómics, escribiendo cómics, es algo que me lo he estado aguantando un montón de tiempo, pero al fin me estoy arriesgando a que, mire mi mundo, esta es mi mierda, hágansela. Y es, ujú. ¿qué papel toma Geki en tu vida? O sea, y esto, la razón por la que yo lo pregunto con miedo es porque un rato estoy grabando, ¿verdad? Ahí así. Por si acaso, no más reviso, por si acaso. Ya. Eh, con respecto a Geki, ¿no? ¿Tú la ves como una especie de hija? ¿Una sobrina? ¿La ves o la ves simplemente como un personaje ficticio con el cual trabajas? Esto te lo pregunto porque
Hay veces que hay gente como Alan Moore y otros artistas de cómics que tratan con personajes como John Constantine, pero te dicen que ese personaje existe en la vida real, de cierta manera un poco tulpoica. Y a veces pasa cuando alguien está muy metido en su mundo, los personajes te hablan y te dicen por qué me haces esto. O de plano estás tan metido escribiendo historias que los personajes caminan en tu casa, que te Ujú. hablan, interactúan contigo, agarran tus cosas. Y en parte es por eso que lo pregunto. Hay gente, yo he encontrado en la comunidad de Paladins, gente, yo he encontrado chicas que consideran a Maibi como su hija, cosas así. Ahora sí, Ah, respóndeme la pregunta, ¿no? Ahora sí. bueno, en sí no soy de ese tipo de gente, nunca he tenido como una clase de experiencia de que he visto a una persona que se parece mucho a mi personaje y esas cosas. No, no soy de ese tipo de personas. Simplemente es un personaje que le tengo mucho cariño, ya que en sí es como una clase de liberación de frustración, además de la personaje que me genera más confianza en cuanto a escribir, porque con ella es en donde empecé a desarrollarme más como escritor. Mm. Eso además de que con ella me permite desarrollar ideas todavía más locas, pero no tan locas, por estándares de Pablo, como editor en jefe. Pero en sí, no te preocupes de mi salud mental. Sí, descuida. O sea, bueno, eso en parte te lo pregunto porque, bueno, tú y yo ya nos conocemos de hace varios años, la verdad. Y tú me conoces. Tú sabes que, bueno, esto no es un secreto para nadie realmente, ¿no? Pero mi salud mental siempre ha sido cuestionable. Sí, sí voy a terapia. Sí he llegado a ir al psiquiatra y estas cosas y he tenido problemas. Tú lo sabes. Y en parte por esa razón que te lo estuve preguntando, ¿no? A mí me ha pasado que yo pienso mucho en una persona y esa persona aparece en mi sala y me habla. A mí me ha pasado eso. Tú sabes, creo que te conté una vez que yo estuve comprometido, ¿no? Así que por ese tipo de cosas yo terminé alucinando. Cosas así. Eh, y también al enterarme que hay artistas de cómics que trabajan mucho con un personaje, y no solamente artistas de cómics, sino que también artistas de libros, gente que cuando trabaja tiene que a veces matar a un personaje porque es demasiado real. Gente que, por ejemplo, pierde un hijo y en su saga de libros el protagonista es básicamente su hijo muerto. Cosas como esas, ¿no? Y por esas cosas tan, esos casos tan específicos que le pasan a algunos artistas de que lamentablemente a un personaje le dan tanta importancia que se vuelven reales y hablan contigo, están a tu costado y esas cosas. Y bueno, es por eso que te lo preguntaba. ¿Nunca has sentido tú que Geki te hable? Mm, creo que no, no. No. Todos estos años trabajando con ella y nada. Am, realmente creo que sería como algo más sutil de que simplemente no lo percibo del todo. Es que también toma en cuenta que, como tú me dices, no es mitad dragona y mitad amiga imaginaria, pues si tú te la imaginas es real. Porque si tú la tratas a ella como una amiga imaginaria, sería fiel a su versión de cómic. A eso súmale que tú en tu editorial trabajas con multiversos. Ajá. Entonces también tomando en cuenta el multiverso y, como no, un metaverso, llegas a cosas como que, por ejemplo, tu obra de ficción puede ser real en otro universo.
solamente que vibra a una diferencia de frecuencia. O Ujú. que en tus cómics yo he visto que hay personajes que son amigos imaginarios y tú me has contado cómo se reproducen. Entonces, si tú imaginas a un personaje, básicamente ya lo hiciste real. Porque en esas propias historias son imaginarios. Y peor aún, porque hay escenas, y yo las he leído en tus cómics, que ellos están conscientes de que son un personaje y que rompen la cuarta pared y todo el tema, lo cual está genial. Sí, pero eso es lo que, según yo, en tu caso, lo hace más real. Porque el simple hecho de imaginarlo es algo fiel. No es como que Iron Man, que tú te imaginas a Iron Man y vale, hay diferentes interpretaciones de Iron Man en los diferentes universos de, de Marvel, pero por lo general es una persona concreta y tangible. En cambio, en tus historias son de plano, en esas historias son imaginarias. Y por eso es que me pica, ¿no? Mm, Me tiquiniquis. Mm, ¿Qué piensas de eso? mm, Ok, me dejaste sin palabras. Sí, es que es algo que yo me preguntaba, ¿no? O sea, en parte esa es una de las Vaya. razones por las cuales yo cuando escribo historias yo no hago cosas de fantasía. Porque yo estando consciente que he tenido problemas de salud en mi cabeza, a mí me da algo de miedo de que los personajes se vuelvan muy reales y todo el tema. Y en parte tú has visto la historia que yo estoy escribiendo y todo es muy apegado a la realidad. Por más Excepto de los dinosaurios, Sí, obviamente. excepto lo de los dinosaurios, pero digo cosas apegadas a la realidad en plan de que hay pantallas de humo, hay, hay movimientos sociales, habrá momentos en los cuales hay que matar inocentes, habrá momentos en los cuales no van a querer que la gente se entere de algo, así que hacen que un influencer cometa una estupidez para que la gente no le preste atención a algo más importante, cosas así. Vaya. Mi... En cambio, lo cual es completamente diferente a lo tuyo. También he leído historias de otras personas adentro de tu editorial y todo se maneja más por lo fantasioso. Es más, las imágenes que tú me has pasado son cosas muy fantasiosas que me gustan, sí, es original. Me hace acordar a Doctor Paradox, que es otro cómic independiente, pero se aleja de cosas reales como decisiones muy feas que toma la política, el gobierno o gente con autoridad, como por ejemplo hacer cosas como drogar a tus soldados para que rindan más sin pedirles un consentimiento previo, que es algo que fácilmente puede pasar en la vida real, que es muy feo y da para muchas historias, pero su, sucede. Y tomando en cuenta que cuanto más pasa el tiempo, hay expedientes de la CIA que se hacen públicos y cada vez sabemos cosas más, cosas que parecen de ficción. Mientras que en tu caso, bueno, que ese sería mi caso, ¿no? Pero tu caso es completamente opuesto al mío. Tu caso son de cosas que desde ya se toma en cuenta que es fantasioso. Desde ya se deja en claro que hay un multiverso. Geki viaja a diferentes mundos. Geki está compuesta de cosas que nosotros conocemos. Caso como su cola que tiene una pizza. Para nosotros sabemos que es una pizza y hemos comido pizza. Su pierna es una espada. Sabemos que una espada existe en nuestro mundo. Así que está hecha a partir de cosas de nuestro mundo por la razón por la cual tenerla como mi imaginaria factible. Si me entiendes, ¿no? Ajá. Y a todo esto, ¿tú qué opinas? Realmente me dejaste sin palabras todo lo que has dicho referente a Geki. Es simplemente, wow, Eh, Ahora una entiendo. interesante reflexión.
En conclusión, si no eres como yo, que si tienes un problema en la cabeza y has tenido que ir al médico y has tenido que recurrir a un psiquiatra, cosas como esas, no te dediques a escribir cosas fantasiosas, mejor pégate a la realidad. En tu caso, tú no tienes esos problemas y qué bueno por ti. Y en parte te tengo algo de envidia, porque si bien es cierto, yo podría escribir cosas como las tuyas, la verdad es que no debería hacerlo por mi propio bien. Por el bien de Vaya. mi salud, nunca lo voy a hacer. Y obviamente va a pasar los años, yo voy a seguir leyendo tus historias, pero muy probablemente yo nunca voy a atreverme a hacer las cosas que tú haces. Vaya. Te dejé pensando, ¿no? Sí. Creo que, no sé tú, pero yo creo que esa es la mejor manera de ir acabando esto, Sí, con, con es crisis simplemente existenciales. una simple entrevista amistosa. Llegó a una reflexión filosófica. Pero es que no Vaya sé, evolución de la entrevista. no vamos a negar que Morrison ha influido en esto. Ajá. Morrison nos ha tocado de distintas y curiosas maneras. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? En fin. Gracias por haber venido. Tú sabes que siempre estás invitado a este canal. Ya has participado en varios directos míos. Has participado en mi video de en mi video de anal. Bueno, análisis de Nightwing de New Order. La verdad que sí, yo necesité tu ayuda y gracias por estar ahí. Ujú. Del Foro 64 eres la persona con la que más hablo actualmente. Sobrevivimos a la época del Doomver, somos veteranos ahí y nos podría. Y de hecho, si alguien quiere saber del Foro 64, que nos pregunta a nosotros porque seguimos con vida. Y y a diferencia de los Patreons de Perezoso Doom, no estamos tan trastornados realmente. Bueno, yo sí, pero no por eso. Sí, como dijiste, ¿no? Somos el universo Fox de eso. Somos una sección muy aparte que no nos tocamos realmente con la parte central. Así que bueno, si alguien por los videos del traje con voz de Shadow o recopilatorios de la vida de Perezoso Doom quiere saber de Force 4, pues que se contacte con nosotros, ¿no? Yo por el momento voy a dejarte dormir, entre comillas. Ujú. Dormir. Aunque desde ya te digo que perdóname por lo que estoy a punto de decir ya, pero quizás estés caminando y veas las nubes o un árbol y vas a ver y te va a causar una pareidolia y vas a ver a algún personaje como Geki o el simple hecho de que estés pensando en ella y te caiga una pizza. Y para colmo, no tiene piña, tiene pepperoni. Puede ser, puede ser. O que va, encuentras una espada en una pizza, cosas así, y ya. Uno nunca sabe. Están cosas. Pero lo bueno es que según tú, tu salud mental está bien, así que en Ajá. teoría no hay nada de qué preocuparse. Teoría. Digo, solo digo. Así que bueno, aquí dejando a Ness sin palabra alguna, a punto de sufrir una embolia, nos despedimos. Adiós, cuídense. Gracias Adiós, por, fue un gusto, un gran gusto hacer esta entrevista. sobre todo por la Y última parte, ¿no? ujú. Bueno, yo te agradezco por ayudarme con mi tarea de instituto. La verdad que eres un buen amigo. Espero que sigamos hablando durante mucho tiempo más. Y aparte también para que me edites mi cómic. Sí. Bueno, Y en sí, tu cómic, realmente me interesa tu forma de hacer el guión.
Ah, cierto, una cosa que no mencionamos. Cuando yo escribí un número para NES, eh, yo muchas veces usaba el lenguaje digo, el lenguaje corporal y no usaba muchos diálogos. Yo de hecho muchas partes estaban hechas con puro, ¿cómo se dice? Con puro lenguaje visual. ¿Cómo haces a la villana sexy? Primer plano de su trasero. Pero Ok, es cierto, ok, es cierto. es mucho detalle, mucho detalle. Pero no dices ni una sola palabra, pero es cierto. O sea, de esa manera lo hace sexy. Ajá. Que es mejor simplemente mostrarlo con la imagen que con la palabra. Exacto. Y yo recuerdo que te sorprendiste porque en ese cómic había un personaje de un perro. Y yo le di mucho protagonismo a ese perro. ¿Te acuerdas, no? Un perro. Un perro lagarto, cosas así. Era algo así. Oh, ya. Algo así era un personaje. Y que no decía nada, pero el perro se comunicaba, o sea, yo lo escribí de tal forma que se comunicaba mucho solamente por ladrar, su forma de... Pasaba algo y él rugía, cosas como esas. Me diste unos villanos para trabajar y yo recuerdo que más era por las poses que hacían que por las palabras, ¿no? Ujú. En fin. Pero no te acuerdas de ese perro lagarto del cual me dijiste, oye, le has tomado mucha atención a eso. ¿No te acuerdas? Ah, es que no es un perro, es un caballo. Ah, chucha. Sí te refieres a que acompañaba sin pesos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, no, entonces no es un perro, es un caballo. Eh, Es un corcel. Es un corcel alienígena. ya. Vale. Bueno, yo recuerdo que lo senté en una mesa de McDonald's al costado de Geki mientras que comía una pizza, creo. Creo que lo senté así, ¿no? Pero, pero siendo un caballo alienígena, yo lo hice ladrar. O rugir, creo. En fin, son cosas que solamente en tu mundo tienen sentido. Pero bueno. Ujú. Ahora sí, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Fíjate, bye. Gracias por ayudarme con mi tarea. Y en sí, realmente gracias por hacer esta entrevista que llegó hasta puntos filosóficos. Sí. Ahora sí, adiós.